perseveraban en varias cosas, que fue lo que produjo que la palabra, que fue lo que produjo el Espíritu cuando vino en ellos. Dice, y fueron bautizados, y a causa de que fueron bautizados en qué, en las aguas, en un nuevo nacimiento, pero también fueron bautizados en qué, en el Espíritu Santo. Y a causa de que ahora todos estaban en la vida eterna de Cristo, en la vida de Dios, ahora había algo que los caracterizaba y era perseverancia. La palabra es vida, porque Cristo es la vida eterna y Cristo es la palabra. So, donde quiera que tú introduzcas la palabra de Dios, tiene que haber vida. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Mire, hoy vamos a continuar con la serie de mensajes que continuamos hace algunos domingos atrás, que le titulamos El Reino de Dios. El domingo pasado hicimos una pausa, bendecimos la vida del pastor Eliabel. ¿Cuántos fueron bendecidos el domingo pasado con la palabra del pastor Eliabel? Tremendo, poderoso. Pero hoy vamos a continuar con esta serie que le titulamos El Reino de Dios. Y el tema del mensaje de hoy, hemos estado hablando varias cosas, pero el tema del mensaje es la cultura del reino. La cultura del reino. Todo reino, cuando es establecido, tiene una cultura. De hecho, hemos estado hablando que la misión de Jesús era establecer un reino, un gobierno, un reino de vida eterna en nuestros corazones y a través de nosotros reinar aquí en la tierra. Porque cuando miramos la palabra y vemos las escrituras, esto se trata de un rey, de un territorio que es establecido a través de un gobernador. Estuvimos hablando hace varios domingos atrás de este gobernador que es el Espíritu Santo, y se trata de sus ciudadanos, que somos nosotros, los hijos de Dios, los que a través del Espíritu Santo Dios quiere gobernar aquí en la tierra, estableciendo su amor, su gracia, su favor, restaurando todas las cosas al estado originario, a la intención original de Dios. De eso se trata esta escritura. Para eso vino Rey. De hecho, el mensaje principal de Jesús cuando comenzó el evangelio o cuando comenzó su ministerio fue el mensaje del reino. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4 versículo 17. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos. O sea, tiene que haber un cambio de mente. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino era Jesús, el reino era representado a través de él. Él decía: está entre vosotros el reino de Dios. Ese fue el mensaje que Jesús comenzó a predicar, no otros mensajes. Y sabes que ese es el mensaje que nos toca seguir predicando, el mensaje del reino de Dios, no el de una religión. Porque mira lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 30. Después que él resucitó, él continuó hablándoles el mensaje del reino. Dice: a estos también se presentó vivo después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca de ¿qué? Del reino de Dios. O Jesús vino, comenzó a hablar del reino de Dios, y cuando vino y resucitó después de haber entregado su vida, ¿qué continuó haciendo? Hablando el mensaje de Dios. Oye, si tú tienes 40 días y tienes que irte de esta tierra y luego los vas a dejar con el Espíritu Santo, tú vas a hablar lo más importante que puedas hablar. ¿Y sabes qué fue lo que Jesús estuvo hablando por 40 días? El mensaje del reino, del gobierno, del dominio de Dios sobre esta tierra y a través de nosotros. De hecho, cuando él está hablando en Hechos, los discípulos en el versículo 8 les dijo, los discípulos comenzaron a decir acerca de preguntando cuándo será esto o qué va a suceder después, y preguntando al final de los tiempos. Y lo que Dios les dijo fue: váyanse a Jerusalén y manténganse allí esperando la promesa del Espíritu Santo, porque no puede haber un gobierno de reinos si el Espíritu Santo no está operando en nosotros. Y les dijo: váyanse allí para que sean testigos una vez reciban el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de esta tierra, para que fueran testigos. ¿Pero testigos de qué? Del mensaje del reino. Porque antes de partir, en Mateo capítulo 24 versículo 14, esto fue una de las últimas palabras que Jesús le dijo a los discípulos: y este evangelio del reino, ¿de qué? Del reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que entender? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevar? El mensaje del reino de Dios, de su gobierno, de su autoridad, de su poder, de su amor, de su gracia. Si hablamos otra cosa, no va a haber influencia. Si hablamos otra cosa, no va a haber transformación. Si hablamos otra cosa, no va a haber cambios.
Porque Dios vino a traer este mensaje para que trajera que cambios, para que tuviera transformación, para que alterara la vida de las personas, alterara la comunidad, alterara el entorno. Por eso es que en el libro del Hechos, cuando los discípulos o los apóstoles a donde quiera que van, dice: estos son los que trastornan, estos son los que están cambiando, estos son los que están influenciando las ciudades a donde quieran que van. ¿Por qué? Porque llevaban el mensaje del reino con la evidencia del reino, con el poder, con la autoridad. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo vino, lo primero que le dio fue que una lengua, y hablamos de eso hace varios domingos atrás. Le dio una lengua, porque sin un lenguaje, sin un idioma que todos hablen lo mismo, no puede ser establecido o no puede haber influencia y establecida una cultura. Y esto fue hecho cuando el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Y quiero decirte, si algo tienes que buscar constantemente en tu vida, es el lleno del Espíritu Santo, es la llenura. Esto no se acaba. Tenemos que constantemente buscar la presencia, buscar que alguien está aquí, buscar que nuestra copa, dale un aplauso al Señor, buscar que nuestra copa rebose del Espíritu Santo. El bautismo es una vez, pero la llenura debe de ser continua. Y hay algunos de nosotros que quizás necesitamos nuevamente sumergirnos en la presencia y ser llenos del Espíritu Santo. Y esto debe de ser diariamente y continuamente, buscar estar lleno de la presencia de Dios. Entonces, cuando hay una influencia, cuando las cosas comienzan a alterarse, se produce algo que se llama cultura. Y el reino tiene una cultura. Y déjame definirte lo que significa cultura. Cultura es un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, en una época o en alguna temporada. Cuando miramos lo que es cultura, la cultura expresa la vida de un pueblo y transmite tradiciones. De hecho, la cultura, cuando hablamos de la cultura del reino, esta tiene que estar presente en todo tiempo. ¿Y sabe qué? Y debe de transmitirse a través de generaciones. La cultura se transmite a través de generaciones. De hecho, hay cosas que usted hace en su vida porque su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo las hacía. Era una cultura que siguió transmitiéndose, sea del pueblo donde usted viene, de la nación donde usted viene o de la familia donde usted viene. Las familias tienen cultura, los pueblos tienen cultura, las naciones tienen cultura. Ahora, la cultura del reino, una de las cosas que tenemos que entender, está fundamentada en amor. Diga amor. Está fundamentada en amor. El fundamento de esta cultura es amor, porque Dios es amor. Y Él es quien es el fundamento de nuestras vidas y de esta cultura. Y es por eso que por amor Dios envió ¿a quién? A su unigénito. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos participar y ser copartícipes juntamente con Cristo de ¿qué? De las bendiciones de este reino. Entonces, la fundación del mundo es establecida a través de ¿qué? Del amor, o la fundación de la iglesia. Entonces, una de las cosas que vemos entonces esta cultura, vemos varias cosas que, valga la redundancia, que están pasando o que deben de estar pasando en una iglesia o en el cuerpo de Cristo o en nosotros como hijos de Dios. Y para eso tenemos que ir a aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que comenzó, que era la iglesia que tenía esta cultura de forma tan evidente, que era tangible lo que se podía notar en ellos. Se podía ver y se podía sentir lo que ellos estaban haciendo. Y en Hechos capítulo 2 nos manifiesta la plenitud de la cultura de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y vamos al versículo 41 en Hechos capítulo 2. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2 versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron que bautizados, y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 42 dice: y perseveraban. Y yo quiero parar ahí en esa palabra. Y perseveraban. Perseveraban en varias cosas, que fue lo que produjo que la palabra, que fue lo que produjo el Espíritu cuando vino en ellos. Dice: y fueron bautizados. Y a causa de que fueron bautizados en qué? En las aguas, en un nuevo nacimiento, pero también fueron bautizados en qué? En el Espíritu Santo. Y a causa de que ahora todos estaban en la vida eterna de Cristo, en la vida de Dios, ahora había algo que los caracterizaba, y era perseverancia. Pero perseverancia en ciertas cosas que vamos a ver ahora a través de esta escritura. Pero antes déjame definirte lo que significa la palabra perseverar. Perseverar en griego es proskartereo y significa devoción continua,
práctica, en todo tiempo, cuidar incansablemente una cosa sin desmayar. Eso quiere decir que ellos estaban ¿qué? Ellos estaban perseverando, ellos estaban en una devoción continua, ellos estaban en todo tiempo cuidando incansablemente estas cosas, que era la evidencia de la cultura del reino establecido en sus vidas, que era evidencia de que había una transformación en sus vidas, que era evidencia de que ellos habían recibido a Jesús como su Salvador personal y el Espíritu de Dios estaba en ellos. Ellos perseveraban. De hecho, hay una versión, la versión amplificada en inglés, dice que ellos estaban continuamente y fielmente haciendo estas cosas. Había una perseverancia, y yo quiero hablarte de las cosas que estaban manifestando esta iglesia, que era la cultura de esta iglesia, que era la evidencia de que el Espíritu de Dios estaba en ellos y ellos habían sido influenciados por este reino que había sido establecido en sus corazones. Y lo primero que quiero decirte es que esta iglesia tenía una devoción continua y fielmente a la palabra. A la palabra. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2 versículo 41. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas y perseveraban. O sea, estaban continuamente y fielmente, tenían una vida devota, estaban cuidando incansablemente y sin desmayar que la doctrina de los apóstoles. Cuando yo veo esto me habla de ¿qué? De identidad. Esto me habla de hambre, esto me habla de buscar seguir conociendo más a Cristo y seguir buscando ser como Él. Esto habla de que ellos estaban cuidando el que esta palabra fuera manifiesta en sus vidas y que esta palabra, el logo, se hiciera rema en ellos, que el verbo se hiciera carne en ellos. Eso es lo que habla, había una devoción para eso. Estaban continuamente, no desmayaban, no se cansaban de buscar la palabra y la doctrina de Dios. No se cansaban. Dile al que está a tu lado, no te canses de buscar la palabra y caminar en la palabra de Dios. Había hambre de seguir conociendo a Dios. Y es tremendo porque ellos no tenían esto como lo tenemos nosotros, pero incansablemente tenían un deseo de buscar, conocer a ese Dios que ahora vivía en ellos. Estaban perseverando, había una devoción continua y fielmente a la palabra de Dios. Usted sabe algo, cuando usted busca la palabra de Dios continuamente y fielmente, usted va a poder confiar y no va a andar turbado como muchas veces la gente anda por ahí. Es más, hay algunos que se llaman creyentes que andan turbados y andan desconfiados de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y no pueden confiar en las promesas, no pueden confiar en lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen una vida de devoción a la palabra. A la palabra. En una ocasión, Jesús, hablando a los fariseos y a aquellos que estaban cuestionando cuando Él hizo un milagro en un sábado, les dice lo siguiente en Juan capítulo 5 versículo 38: tampoco tenéis su palabra viviendo en vosotros, porque no confiáis en aquel que Él envió. Cuando no estamos confiados en ciertas áreas de nuestras vidas, usted sabe lo que eso me da evidencia, que hay ausencia de palabra. Dice, porque la palabra no estaba en ellos, ellos no podían ¿qué? Confiar en el que estaba ahí con ellos. Y hay veces que no podemos confiar o no hay confianza y no podemos tener paz y no podemos descansar y andar reposados en lo que Dios quiere para nuestras vidas o en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Sabes por qué? Porque hay ausencia de devoción a la palabra de Dios. No hay una búsqueda continua. Nos cansamos, pero no nos cansamos de otras cosas. No nos cansamos del TikTok, no nos cansamos del Facebook, no nos cansamos de la televisión, no nos cansamos de otras cosas. Sí hay devoción a otras cosas y no nos cansamos. Y tenemos que tener una devoción continua. La cultura del reino es que había una devoción continua y fielmente ¿a qué? A la doctrina de los apóstoles, a la palabra de Dios, Juan 5:8, 51 dice: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. La muerte. Si hay área, esto está hablando ciertamente de muerte eterna. Esto está hablando de vida eterna. Esto está hablando de salvación. Pero no solamente de eso. Usted sabe de qué habla de qué habla esto. De muerte en algunas áreas de nuestras vidas que nosotros queremos que tengan vida. Porque la palabra es vida. La palabra es el verbo hecho carne. La palabra es vida porque Cristo es la vida eterna y Cristo es la palabra. Donde quiera que tú introduzcas la palabra de Dios, tiene que haber vida.
Y yo no sé qué área en tu vida puede estar muerta. Y si está muerta, que no se supone que lo esté muerta, porque es parte del plan y el propósito de Dios, es que hay ausencia de palabra. Dale un aplauso al Señor. Mira el que está a tu lado. ¿Tú me haces un favor? Mira el que está a tu lado y dígale, el pastor te ama mucho. Este mensaje va a ser un poquito que va a tener que ser digerido a secas. Pero es que ¿sabes qué? La iglesia en este último tiempo, hablando de la iglesia en general, lamentablemente no está siendo caracterizada por una iglesia devota como lo fue en un momento dado a las cosas de Dios. Es más, la gente se cansa de venir a la iglesia. Me estoy adelantando el mensaje. Entonces, no hay una vida de devoción. Es más, hay mucha gente que no tiene una Biblia en sus casas. Hay gente que no lee la palabra, sino que busca que se la lean los domingos cuando viene aquí a la iglesia. Pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Dice el Señor en el libro de Juan 5:8 que acabo de leer, es porque no han confiado en mí y no buscan que la palabra esté en vosotros. Si tú la lees, tú vas a entender lo necesario que Dios quiere hablarte a ti. ¿Sabes? La vida eterna no es para un teólogo. La vida eterna no es para alguien que fue a un instituto. La vida eterna no es para alguien que tiene que ser un exégeta o un doctor en la palabra. No, la vida eterna, que es la palabra de Dios, es para aquellos que son hijos. Y si tú eres hijo, esta palabra es para ti. Dale un aplauso al Señor. Es para los que son hijos. Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, que dice, pueden pedir lo que quieran y les será que concedido. Pero es que la palabra permanezca, que en nosotros y nosotros en ella. Esto habla de buscar constantemente tener una identidad conforme al verbo que es Cristo, conforme a la palabra. Te digo algo, buscas continuamente leerla para que ésta sea reflejada en tu vida y escudriñe tu corazón y edifique tu vida y transforme tu vida, o ya tú pensaste que llegaste. Porque cada día nosotros seguimos siendo transformados. Si no estás buscando eso, quiero decirte en el amor, usted me permite decirle en el amor, si no estás buscando eso, estás estancado, porque lo único que te va a transformar para seguir avanzando en cualquier área de tu vida es la palabra de Dios. Dáselo fuerte si se lo quieres dar a él. Es la palabra, no hay nada otra cosa. Es la palabra. Y yo quiero decirte esto para amonestarte, iglesia, para decirte con amor: vamos a buscar tener una vida de devoción. Vamos a buscar tener una vida de entrega, una vida continua a la palabra de Dios. Eso no es ser religioso, eso es ser apasionado por Dios. Eso es buscar y tener hambre y sed de la presencia. Eso es dar evidencia de que el Espíritu Santo mora en mí, y el Espíritu Santo solo busca las cosas de Jesús. Y lo primero que es de Jesús es la palabra. Es la palabra. Estos días estaba viendo algo que recibí y vi un meme. Y el meme decía, era un meme de un teléfono. Y el teléfono era los teléfonos esos de antes. Si usted no sabe, tenían un cable y era conectado a una pared. Porque yo creo que hay gente que nunca ha visto uno de esos aquí. Y tú no podías llevártelo. Tenías que dejarlo en la casa. Tenía que quedarse ahí. Y tenía que esperar, si alguien te habló, a que llegaras a la casa y chequear la grabadora. Si tenía grabadora. Lo que no todo el mundo tenía grabadora. Eso era un future fancy. Eso era algo, una añadidura fancy. No todo el mundo tenía grabadora. Y si tú querías tener, presiona el 1 para escuchar. Había otro que, para eso tenías que pagar adicional. Y en mi casa decían, ¿sabes qué? Olvídate, no vamos a pagar eso. Es más, yo no me acuerdo si en casa hubo teléfono, imagínate. Entonces, y el meme decía, antes el teléfono estaba atado y éramos libres. Ahora
Los teléfonos son libres y nosotros estamos atados. ¿Usted sabe por qué no tenemos tiempo para leer la palabra? No es porque no tengamos tiempo, es porque tenemos muchas ataduras de las que tenemos que ser libres. No, porque cuando tú eres libre, tú lo que quieres es lo de Dios, tú lo que quieres es derramarte, pero hay cosas que te llevan al infierno, pero ¿sabes qué? Te detienen para avanzar en las cosas de Dios para tu vida. Pocos aplausos y amenes en este mensaje. Entonces, había parte de la cultura del reino es que había una vida devota, había una devoción continua que a la palabra de Dios. Te exhorto, busca cada día y continuamente estar en la palabra de Dios. Léela. Yo te garantizo que quizás tú la lees hoy, no va a pasar nada, la lees mañana, no va a pasar nada, pero al tercer día, al cuarto día, algo Dios va a hablar a tu vida. Algo Dios va a hablar a tu vida, algo va a decir a tu vida. No busques entenderla, simplemente busque que te hable. Ese es el problema, que estamos buscando entenderla y tú no la puedes entender. Tú lo que tienes que hacer es que ella te hable a ti. Y cuando te habla vas a experimentar cambios. Entonces, lo otro que había era una vida de devoción continua y fielmente, y este es el punto número 2, a la unidad. Había una vida de devoción y continua y fielmente a la unidad. Mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué? Y en la comunión. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra, cuando dice que estaban en la comunión, o sea, perseveraban, no se cansaban, buscaban cuidar esto incansablemente, no desmayaban en la unidad, en la comunión. Esta palabra en griego es koinonía y significa compañerismo, significa participación, ser partícipe de las cosas de Dios. Significa acción de compartir o hacerte partícipe de algo. Significa estar entrelazado, estar en conjunto como las coyunturas de un cuerpo. Eso es lo que significa koinonía. En Hechos capítulo 4 versículo 3 dice: hagan todo lo posible para mantenerse ¿qué? Unidos. Hay una versión que dice: fuércesen para mantenerse unidos y enlazados mediante ¿qué? La paz. Hagan todo lo posible. Ahora es lo contrario. La gente ve una mosquita volando y chocó con el carro en el cristal y dice: no puedo ir a la iglesia, no puedo estar unido, no puedo ir al grupo. Cualquier excusa los detiene. No nos esforzamos para mantenernos unidos. Porque esta unidad está hablando de convivio, esta unidad está hablando de compartir. Dice que partían el pan. Tú no puedes partir el pan por Zoom o por Facebook, no lo puedes partir. El pan se parte y se da. Y ¿sabes qué? Cuando tú compartes el pan, tú conoces las necesidades de otro. Cuando tú compartes el pan, tú conoces lo que le está pasando. Y ¿sabes qué? Tú abres tu corazón y recibes ayuda y cuidado de parte de Dios. A veces estamos pasando por situaciones y crisis solos en la vida. ¿Sabes por qué? Porque no estamos buscando estar juntos en armonía como Dios nos manda a hacer. Y Dios no nos mandó a estar solos. Dios no nos mandó a pelearla. ¿Por qué debemos de buscar incansablemente esta koinonía? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede operar en división. El cuerpo de Cristo no puede operar en soledad. Dice la palabra que somos un cuerpo, somos una fe y hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Estamos entrelazados para ser edificados y capacitados. En Efesios capítulo 4, cuando dice eso de que nos esforcemos cada día, dice que entonces fueron constituidos ¿qué? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para edificar y capacitar a la iglesia. Si está solo, no puede ser capacitado y edificado. No puede ser edificado. Y vienen las situaciones y nos turban. Y vienen las situaciones y las peleamos solos. Y cuando peleamos solos, solo nos quedamos y terminamos derribados. La palabra dice: uno echa fuera 1,000, dos echa fuera ¿qué? 10,000. Entonces dice: para que fuéramos capacitados y edificados para que, mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Ese proceso de estar juntos, capacitados y edificados, dice que continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos que maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Solo nunca alcanzarás madurez espiritual.
Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados con cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando caminamos en unidad. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando no permitimos que haya contienda y división en medio de la congregación, en medio de la familia, en medio de la comunidad. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando continua y fielmente y devotamente busquemos congregarnos, busquemos estar juntos, busquemos hacer los planes y los propósitos de Dios, cumplir con la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser intencionales. Dice que estaban continuamente en las casas. Iglesia, para eso hemos hecho grupos. No es porque nos los inventamos, es porque es bíblico. Y hay grupos en las casas que se reúnen aquí semanalmente. Y qué difícil es a veces para que alguien sea parte o alguien abra un grupo. Y esto empieza porque quizás no hay una palabra en ellos, pero cuando hay una palabra en ellos, tú vas a querer hacer la voluntad de Dios. Sé parte de un grupo es para que tú seas bendecido, es para que tú alcances madurez, es para que tú sigas avanzando. Dice, para que sigamos madurando en la fe. Únete a un grupo, únete a una casa. Yo estoy declarando que a través de todo el Metroplex van a haber grupos de esta casa. Únete, invéntate algo, yo no sé. Los de las batidas, yo no sé, el grupo pero algún grupo y una se hablen de la palabra de Dios. El grupo del café. Los del café, los del té. Invéntate algo. El grupo de las mujeres del pelo negro, las del pelo azul, o del pelo ahora verde. El de los motociclistas, yo no sé. ¿Cuál es el juego ese que están jugando ahora? El grupo de pickleball, pero únanse. ¿Para qué? Para que puedan ser edificados y crecer y madurar en la fe. Iglesia, fuiste llamado para andar juntos con los de la familia de la fe. Cuando andas solo o cuando andas con gente que no camina en la fe, vas a terminar desviado y turbado. Entonces busquemos. No permitamos que los afanes se interpongan en la búsqueda devota de esta cultura del reino donde Dios quiere que sus hijos estén juntos. Busquemos congregarnos. Mira, usted sabe que ahora lo normal congregarse es ir una vez al mes, y eso en las iglesias en esta nación ahora es considerado el que viene una vez al mes, ya eso es algo frecuente. Yo he estado en reuniones y la iglesia en general ahora en Estados Unidos evalúa a los creyentes que si tú vienes una vez al mes ya eres un miembro frecuente de la iglesia. ¿Usted sabe por qué eso es así? Porque se ha permitido y cada vez entonces se permite, valga la redundancia, que suceda. Y yo entiendo que en algún momento alguien puede decir, pastor, pero es que antes íbamos a los 7 días a la iglesia, estábamos los 7 días ahí. Yo no estoy promocionando eso, pero ¿sabes algo? Ahora estamos al otro extremo. Ahora estamos al otro extremo. Ahora la gente no quiere congregarse, quieren quedarse en las casas. Si tú estás viéndolo por internet, no te preocupes, te bendecimos, pero ven el domingo que viene. Ahora si vienes 2 domingos a la semana, pastor, yo vivo en la iglesia. Si lo que viniste fue 1 hora y media y tú vives en la iglesia, no, yo te voy a decir dónde tú vives. No, tú no quieres que yo te diga. Tú no quieres que yo te diga. ¿Usted sabe dónde estamos viviendo más? Estamos viviendo en nuestros afanes, enredados en nuestras cosas y no en las cosas de Dios. Sí, porque mira, antes quizás no tenían que hacer. En algún momento no teníamos cosas que hacer. Y ahora, ¿no será que tú tienes muchas cosas que hacer que Dios no ha puesto en tu bulto? Porque si Dios quiere que te congregues, porque si Dios quiere que tengas tiempo para la palabra, porque si Dios quiere que tengas tiempo para Él, quiere decir que hay muchas cosas, si no tienes tiempo, que tú las estás añadiendo, que Dios no las puso ahí.
Tú no puedes venir donde Dios a decirle: Padre, tú sabes que yo quiero, pero no tengo tiempo. ¿Usted sabe qué Él le va a decir? Bueno, es que estás haciendo muchas cosas que primero ni las oraste para ver si venían de parte mía. Otras no son ni mías y otras te están desviando por otro camino. Tenemos tiempo para ver la serie de los 20 capítulos en una sentada, que cuando nos paramos del sillón o de la cama tiene la forma marcada. Es lamentable, porque siempre termina pagando la iglesia. No, es que la iglesia tiene tantas cosas que ya yo no tengo tiempo para mi vida. ¿De verdad? Si yo lo que te he visto son 2 o 3 veces en la iglesia. El diablo siempre va a buscar que miremos las cosas que te van a bendecir, como que son el peso y la carga, para que no la tengas. Discernimiento, amados. Discernimiento. Entonces, había una vida ¿de qué? De devoción continua y constante a la palabra. Había una vida de devoción continua y constante a la unidad. A la unidad. Yo creo que yo cambié una historia, pero te voy a dar otra. No te lo doy después. Entonces, es que estaba hablando de la palabra de Dios y de caminar en la palabra, porque nos transforma nuestra mente. Cuando tú no tienes la palabra de Dios, tú vas a caminar en otras actitudes. Eso le pasa a mi hijo Mateo Cáceres, o le pasaba. Le voy a contar una historia. ¿Quién es? Sé que a usted le gusta, ¿verdad? Mire, rápido que tengo que avanzar. Mire, los otros días estaba con Mateo y el coach de béisbol, de pelota, se pasaba regañándolo, porque cada vez que le pasa algo mal, no porque le pasaba algo mal, sino porque él se lo enfatizaba, y Mateo salía y decía, ponía actitud y ponía lenguaje corporal, y te lo veía así, y tiraba la bola duro y tiraba el guante, 20 cosas. ¿Qué no hacía ese muchacho? Entonces el coach constantemente lo regañaba porque tenía lenguaje corporal. Y yo le dije: tienes que trabajar con eso, porque obviamente este coach lo regaña mucho, y a veces sí, a todos, nunca hace nada bien. Entonces yo le dije: el problema quizás no es el coach, el problema es que quizás Dios quiere usar el coach para transformar algo en tu vida. Y hay veces que estamos mirando las cosas externas y no estamos mirando cómo Dios quiere usar eso para bendecir o edificar mi vida. ¿Sabes? Yo no soy de esos papás que voy donde el coach a decirle: tú le hablaste así a mi hijo. No. Ey, forma carácter, niño, es lo que tienes que hacer. Entonces, sí, porque es que ahora esta juventud la estamos criando de una forma que eso es la generación de cristal. Entonces, estábamos esta semana en la iglesia, en casa, y yo le tengo una rutina de ejercicio. Yo soy el personal trainer de ellos. Entonces estábamos ahí haciendo ejercicio, y yo le dije a Mateo, le había dicho: como vuelvas a tener lenguaje corporal, te voy a quitar el Nintendo. Pero no se lo dije el día que jugó, porque no quería dañar la cosa, porque ese día lo animé, había hecho cosas buenas. Pero el otro día le dije: vamos a hacer ejercicio, y sabes que mañana no hay Nintendo. Pues ya usted sabe qué él hizo. Él comenzó a llorar, se molestó y tuvo que lenguaje corporal. Él estaba haciendo el ejercicio así, llorando. Ese es tu problema, ¿ves? Tienes que cambiar eso. Es que yo no, vuelvo a lo mío, yo no sé cómo hacerlo. Yo no puedo pensar otra cosa. ¿Cómo yo voy a cambiar esto si estoy molesto? ¿Cómo tú quieres que yo me comporte de otra manera si estoy molesto, papi? I don't know how to do it. Y yo le decía: es verdad, eso pasa. Pues vamos a tener que buscar una forma en que cuando eso te pase, tú puedas tener otro lenguaje corporal. Y yo te voy a dar algunas estrategias. Mira, lo que tienes que hacer cuando el coach te esté regañando, tú comienzas a pensar en otra cosa.
Y como yo le puse música y después le estaba contento, viste, la música te contestó. Cuando el coach está regañando, comienza a cantar esto en tu mente y tú te pones contento y tú lo miras y te ríes. Y él, ayer tuvo juego y salió del juego. Y el coach le dijo: Mateo, no tuviste el lenguaje corporal. Y Mateo salió: yes, papi, no tuve lenguaje corporal. Papi, ¿sabes lo que hice? Yo, ¿qué? Cuando el coach comenzó a hablarme, yo comencé a pensar otra cosa. No le hice caso. ¿Usted sabe por qué Mateo pudo tener la actitud correcta? Porque tenía una palabra. Papá le dijo: esto. Cuando el mundo se trata de levantar en tu contra, pero tú tienes una palabra en tu mente y en tu corazón, no va a cambiar tu actitud, no va a cambiar tu fe, no va a cambiar tu lenguaje corporal. Por eso necesitas la palabra. No, y después me dice, iba a decirle al coach, ¿por qué fue que él no tuvo lenguaje corporal? Yo: no, cállate, es un secreto entre tú y yo, no le diga. Yo lo vi: coach, le voy a decir, vente, no le diga nada, es un secreto mío, vente. Entonces tengo una vida de devoción continua y fielmente a la palabra. Tengo una vida de devoción continua y fielmente a la unidad. Y voy a la tercera. Tengo una vida de devoción continua y fielmente a la generosidad. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Hechos 2:42 dice: en el partimiento del pan, y todos los que había que devoción y perseveraban que en el partimiento del pan. Y dice: y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenían que necesidad. Pero ¿por qué podían hacer esto? Porque tenían la palabra, y porque tenían la palabra había unidad, y como había unidad podían entender y saber lo que había en otro, y entonces ellos ahora tenían la palabra que operaba para ser generosos con otros. No hay ningún amén en esta, pero ya mismo. ¿Sabes qué? Esta es una iglesia generosa, yo tengo que bendecirla. Mira lo que dice la versión amplificada. Hechos capítulo 2 versículo 44 dice: y todos los que habían creído en Jesús como Salvador estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Mire lo que dice: considerando sus bienes como pertenecientes ¿a quién? Al grupo en su conjunto. En otras palabras, cuando vinieron a Cristo entendieron que nada les pertenecía. Y ese es el problema, que debe de haber una transformación en nuestras vidas donde nosotros estemos dispuestos a morir al yo y a entender que ya nada es mío, todo es de Él. De hecho, mira lo que dice. Él dice que los manuscritos originales decían lo siguiente, o creen que los manuscritos no tenían estas dos palabras, la palabra estaban y la palabra y. Se hubiera leído de esta manera. Dice que y todos los que habían creído en Jesús como Salvador juntos tenían todas las cosas en común. En Jesús juntos tenían todas las cosas en común. Es por eso que cuando yo entiendo esto, yo no necesito una casa con la piscina. Que yo sé que si mi hermano tiene la piscina, yo tengo una. Y si mi hermano no tiene carro y está necesitado en mí, él tiene un carro, yo lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque él no va a estar a pie si yo tengo uno. ¿Alguien está aquí? Y si mi hermano no tiene comida, pero yo tengo comida, él va a tener comida. No, yo no sé si alguien está aquí. Tiene que haber una vida de generosidad en la iglesia. Y si mi hermano está falto, que hay cosas que no es que va a estar gordo y colorado en la casa sin hacer nada. Mi hermano tiene, yo no voy a hacer nada. Esto es una iglesia generosa. No, dice la palabra que el que no trabaje no coma. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestra parte. Pero ¿sabes qué? Si has pasado por situaciones o necesidades o crisis en tu vida, en una iglesia donde hay una cultura de generosidad, se supone que no haya ninguno pasando por necesidades. El problema es que en aquel tiempo no habían tarjetas de crédito y hoy sí hay tarjetas de crédito. Y muchos de los problemas que muchos están teniendo hoy en día porque tienes 20 tarjetas de crédito y no has aprendido a administrar. Entonces otro no puede cargar y pagar por tu carga y por tus malas decisiones.
Entonces tenemos que aprender a administrar. Por eso cuando hay una vida devota en la palabra hay tantos principios para ser buenos mayordomos. Pero si no conocemos la palabra y la voluntad de Dios para cómo administrar las finanzas, vamos a cometer errores y vamos a andar endeudados. Usted sabe que las deudas no son de Dios. Entonces había una vida devota, había una vida generosa. De hecho, la versión amplificada dice que todos tenían un corazón generoso. Todos tenían un corazón generoso. Generosidad significa ser una persona dada. Generosidad, cuando lo traducimos, significa libertad, ser libre. Usted sabe por qué muchos no pueden dar de lo que tienen, porque están esclavizados por las cosas que tienen. Cuando estás atado al dinero, cuando estás atado a las cosas materiales y a las posesiones de esta cosa, no vas a tener un corazón generoso. Pero cuando eres libre, porque entiendes que Cristo pagó el precio por todo, y todo lo que tengo lo tengo por gracia, y nada me pertenece y todo le pertenece a Él. Yo no estoy atado a algo material, mi vida está atada a Cristo. Y como alguien está aquí, como está atada a Cristo, aleluya, vivo por Él, vivo para Él y vivo en Él. Alguien está aquí. Entonces cuando alguien camina en generosidad puede decir, ya no vivo yo, sino que vive ¿qué? Cristo en mí. Cristo se despojó, no estaba atado a las riquezas del cielo. Él se despojó de todo para ahora dárnoslo a nosotros, ¿qué? Todo. Un corazón generoso. Y entonces no había necesidad en el pueblo de Dios por el corazón que había. Los otros días íbamos con Juan Diego en la guagua de nosotros. La guagua es la camioneta, la troca, la SUV, traducción de íbamos en la camioneta de nosotros, y cuando íbamos ahí íbamos manejando y nos paramos en una luz y había un deambulante, y mi hijo acaba de recibir un dinero, pero cuando vio el deambulante, Mateo dijo, mira, vamos a darle, y Juan Diego dijo, sí, vamos a darle, y me sorprendió que él no se puso a contar. Él sacó todo y yo me quedé como que le digo que mira o no, pero dije, ¿cómo yo voy a guardar el corazón que él tiene? Y para él, olvídate, va a venir más. Y él sacó todo lo que tenía para dárselo a esa persona. ¿Y por qué él pudo hacerlo? ¿Por qué? Porque él no está atado a eso. Y él entiende que cuando llegue a casa él tiene todo lo que necesita porque papá lo provee. Alguien está aquí. Cuando tú entiendes que papá provee todas las cosas, dale el aplauso al Señor, porque cuando tú entiendes que papá es el proveedor y no te falta nada, tenemos un corazón generoso. Generoso. Porque sabe que le pide todo a papá y papá se lo va a dar, siempre y cuando camine en la voluntad del Padre. Entonces había una vida de devoción continua, fielmente ¿a qué? A la palabra, a la unidad, a la perseverancia, a buscar congregarse y lo otro, y a la generosidad, un corazón generoso. Y 4, y termino con esto, había una vida devota y continua y fielmente a la oración. Mira lo que sigue diciendo Hechos capítulo 2 versículo 42. Y en las oraciones se hacían muchos milagros y señales por medio de ¿qué? De los apóstoles. Perseveraban ¿en qué? En las oraciones. Había una vida perseverante en la oración. Y quiero decirte, orar requiere tiempo. Todas estas cosas requiere tiempo. Orar requiere tiempo. Orar requiere devoción. Orar requiere perseverancia sin desmayar. Orar no es simplemente para una temporada cuando las cosas te vayan mal. Pablo dijo, orad sin cesar. Jesús dijo que clamemos de día y de noche. Tenemos que buscar tener una vida devota, de oración a Dios, de buscar la presencia, de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y es entonces donde vamos a experimentar el poder de Dios. Puedes tener la palabra, puede haber unidad, puede haber generosidad, pero si falta este ingrediente, todo lo demás se estanca. Tiene que estar el ingrediente de la oración, porque tú puedes tener palabra, tú puedes tener, puedes ser devoto en la unidad, tú puedes venir todos los días a la iglesia y a un grupo, y puedes estar de casa en casa hablando del Señor, y puedes ser generoso, pero si no hay oración, estás haciendo todas las cosas para Dios, pero sin Dios. Te lo voy a decir. Si no hay oración, estás haciendo todo para Dios, pero sin Dios. Es como si mi hijo Juan Diego fuera a hacer muchas cosas, pero no me incluye en eso, y no me busca, y no está conmigo, y no pasa tiempo conmigo. A ver, si Juan Diego no estuviera con papá,
él no pudiera ser generoso porque él no hubiera aprendido cómo dar de lo que tiene. Si Mateo no hubiera estado con papá, él no podía cambiar su forma de pensar y hubiera seguido con las actitudes que tienes. Porque una cosa es tener todas estas cosas y otra cosa es ver el ejemplo de papá. Estar cara a cara con Dios, estar en su presencia, deleitarnos en su presencia. Y es aquí cuando viene el poder. Porque cuando tú andas con alguien, tú comienzas a comportarte como esa persona. Y se te pegan las cosas de esa persona. Y viene la autoridad, viene la gracia, viene el favor, viene todo lo demás. Por eso en Marcos capítulo 16 versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que tienen una vida devota, los que tienen una vida donde incansablemente buscan la palabra, buscan la presencia, buscan la unidad, buscan ser edificados y madurar. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando hay una vida de devoción, cuando estás en Él y Él está en ti, cuando caminas en Él, cuando hay una comunión continua con el Espíritu Santo, cuando hay una vida de oración. Quiero preguntarte hoy: ¿cómo está tu tanque de devoción por las cosas de Dios? ¿Cómo está tu tanque de oración con Dios? Hablamos mucho de la iglesia de Hechos, pero para experimentar la iglesia de Hechos necesitamos primeramente vivir Hechos capítulo 2 del 42 al 47. Devota. Yo no digo que tú no disfrutes, yo no digo que no vayas al parque, yo no digo que no vayas al cine, yo no digo que no vayas, que no veas televisión, yo no digo que no entres a las redes sociales. Yo lo hago también, todas esas cosas. Pero si eso me está robando mi devoción a Dios, yo lo cancelo. Hay cosas que yo he tenido que borrar de mi celular, no porque son malas, sino porque detienen mi tiempo con Dios. Y yo me he dado cuenta, el Espíritu me dice: estás pasando mucho tiempo aquí. Yo lo quito. Yo lo quito porque lo más importante para mí es mi devoción a Dios. Entonces, cuando esto pasaba, entonces se manifestaba. Hechos capítulo 2 versículo 43 dice: y entonces caía temor sobre toda persona. Y el 47: alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número a los que habían de ser salvos. ¿Qué pasaba cuando habían estas cuatro cosas? ¿Qué pasaba? Había alabanza espontánea. Todo el tiempo había agradecimiento porque estaban experimentando el poder de Dios, porque estaban experimentando a Dios, porque estaban experimentando el amor de Dios a través de los hermanos. Había una alabanza continua, había avivamiento. No solamente eso, había favor. ¿Usted sabe por qué había favor allá afuera? Porque veían a la iglesia unida. En este último tiempo, antes, la gente, yo me acuerdo, yo pasaba por una iglesia, aunque fuera católica, yo pasaba y bajaba el radio si estaba duro, y aunque no fuera y no sabía nada, yo hacía así. Mateo, cuando va a jugar pelota, se para. Hay una vida de devoción. Y antes la gente tenía miedo o tenía temor reverente a las cosas de Dios, aún los no creyentes. Dice: y el temor caía sobre todos, y había favor delante del pueblo. ¿Por qué? Porque veían el poder de Dios, porque veían las señales, porque veían el amor, porque veían la unidad de la iglesia, veían la autoridad del pueblo de Dios. Porque había palabra, había unidad, había generosidad, había oración. ¿Usted sabe cuál es el culto más vacío en las iglesias hoy en Estados Unidos y en el mundo entero? El de la oración. ¿Usted sabe cuál es el llamado que menos la gente responde? A la oración. Leí un libro que decía que la oración es la cenicienta de la iglesia. Es la que todos desprecian, pero es la que limpia
todo el reguero de los demás. Había una vida de avivamiento y dice que había alabanza, había favor y había milagros, señales, prodigios. Y había que, y dice, y se añadía cada día el número de los que iban a ser parte. Había avivamiento, había salvación. No es que nosotros estemos mal. Esta iglesia, tengo testimonios constantes del corazón generoso de esta casa, del poder de Dios usando gente. En este último tiempo he tenido varios testimonios donde se escucha más el cántico que sale de allá del que está aquí. Yes, hay alabanza en la casa, hay adoración. Pero quiero decirte, no podemos conformarnos, tenemos que afirmarnos y tenemos que buscar tener una vida de devoción, porque esta es la cultura del reino. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, porque las que se ven son perecederas. No es que no trabaje, no es que no estudie, pero ellos buscaban perseverar incansablemente, sin desmayar, las cosas de Dios.